Una botella de agua típica contiene 16,9 onzas líquidas. ¿Desea comprar un recipiente más grande para contener la cantidad de agua en 3 cajas de botellas de agua? Cada funda tiene 24 botellas de agua. ¿Qué contenedor deberías comprar? En primer lugar, determinaremos el volumen total del agua en onzas líquidas y, a continuación, convertir las onzas líquidas a centímetros cúbicos usando la conversión de una onza líquida. Es de aproximadamente 29.5735 centímetros cúbicos. Y luego compararemos el volumen del agua hasta el volumen de los dos contenedores en centímetros cúbicos. Vamos a llamar al volumen del agua V sub W. V sub W es igual a la cantidad de agua en una botella de agua, que es de 16,9 onzas líquidas, veces el número de botellas de agua, que debe ser 3 por 24, ya que tienes 3 cajas de botellas de agua, y cada estuche contiene 24 botellas de agua. Esto nos dará un total volumen en onzas líquidas, que es de 1216,8 onzas líquidas. Y ahora, porque lo haremos determinar el volumen de los contenedores en centímetros cúbicos, ahora convertiremos el fluido onzas a centímetros cúbicos. Una vez más, utilizando la conversión, una onza líquida es aproximadamente 29.5735 centímetros cúbicos. Lo que significa el volumen del agua V sub W en centímetros cúbicos es igual a 1216,8 veces 29.5735. Y en realidad esto es solo una aproximación para la conversión. Que es aproximadamente 35.985,03 centímetros cúbicos. Cubic centimeters. Y ahora, para determinar el volumen de los dos contenedores. Llamemos al primer volumen 5 sub 1 y al segundo volumen 5 sub 2. Observe que ambas cajas son prismas rectangulares derechas y, por tanto, el volumen es igual a la longitud, por la anchura por la altura. Y, por lo tanto, V sub 1 es igual a 32 veces 24 veces 36. 4 times 36. Estas unidades están en centímetros, por lo que el volumen estará en centímetros cúbicos. El volumen es igual a 27.648 centímetros cúbicos. Observe cómo este volumen es menor que el volumen del agua y, por lo tanto, este primero. El contenedor es demasiado pequeño para contener la cantidad de agua. Y ahora vamos a encontrar el volumen del segundo contenedor V sub 2. De nuevo, el volumen es igual a la longitud por el ancho por la altura, que es igual a 36 veces 28 por 40. Y de nuevo, las unidades aquí están en centímetros y, por lo tanto, el volumen estará en centímetros cúbicos. Ahora tenemos un volumen de 40.320 centímetros cúbicos. Y ahora comparando los volúmenes, observe que el volumen del segundo contenedor es mayor que el volumen del agua y, por lo tanto, el contenedor es lo suficientemente grande como para contener la cantidad de agua necesaria, lo que significa que deberías comprar el contenedor 2. Espero que te haya resultado útil.